La Neta Noticias, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio en donde decir la neta a nosotros no nos cuesta. Yo soy Meme Yamel y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos ven por Facebook, Twitter, YouTube y también por Instagram. Conéctense, compartan todas nuestras noticias, nuestras notificaciones que les lleguen primero, suscríbanse a nuestros canales y síganos, denle seguir a todas nuestras redes sociales. Si nos ven a través de Total Play 160 o canal Easy 79, lo hacen por Acústica Noticias, así que no le cambien y a mí me siguen en mis redes sociales como @memeyamelca. Compártanme, síganme, mándenme mensajes, denme todo su love y nosotros pues vamos a escuchar sin más preámbulos al señor de abajo, de más abajo, con las breves de este martes. Almas en penitencia, este martes seguiremos hablando del nuevo aeropuerto y es que ante la cancelación de Texcoco se habla del caos, del apocalipsis, el renacer de los muertos y hasta meteoritos cayendo sobre nosotros. Algunos especialistas aseguran que tras esta decisión de Andrés Manuel se generó tal desconfianza en el mercado que se pronostica tan solo un 1% de crecimiento para México este 2019. También que se van a reducir hasta el 50% el flujo de inversión extranjera y que el índice de precios y cotizaciones, principal referente de la bolsa mexicana, cayó 4.2%, para volar 1924.20 puntos. Vaya, hasta Fernanda Familiar se vio inteligente por un momento en este escenario, pero un fenómeno similar ocurrió cuando se dio el anuncio de Texcoco, así que algunos aún esperan que las cosas se normalicen y que Fernanda Familiar se siente como la buena señora que aparenta ser. Estados Unidos, por otro lado, confirma el envío de más de 5,000 soldados a la frontera con México en una operación llamada Patriota Fiel, con la que se le hará frente a la caravana migrante. También activarán protocolos con helicópteros Black Hawk, agentes migratorios especializados y equipos de vigilancia remota para resguardar la frontera. Pero si es que el miedo no anda en burro para nuestro queridísimo Donald, ¿verdad? ¿Sabían que el Observatorio Nacional del Feminicidio acaba de rechazar una propuesta de una agencia para institucionalizar el 3 de noviembre como el Día de las Muertas? Una agencia de publicidad decidió lanzar esta controversial propuesta que fue rotundamente rechazada, porque no se puede establecer un día así, ya que fomenta la normalización de la violencia feminicida. ¿Tú qué opinas, Meme? Regresamos. Bueno, señores, el señor de abajo, de más abajo, tendrá razón en que los mercados se sacudieron, también tendrá razón en que probablemente este tema del aeropuerto siga dándonos de qué hablar, pero definitivamente en este último tema que tocó sobre los feminicidios y meterle al día 3 de octubre como el Día de las Muertas, creo que sí, efectivamente sería normalizar el tema de los feminicidios, tenerlo bastante en cuenta y no por quererlo conmemorar vamos a tener que normalizar esta situación, así que estoy de acuerdo con el rechazo ante esta iniciativa. Y ahora sí, señores, cambiémonos un poquito más de tema. Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, realizó una propuesta interesante para cambiar el orden en los colores de la banda presidencial. ¿Se acordarán ustedes que hasta el 2010 pues los colores eran el verde en la parte superior y el rojo en la parte inferior? Luego para el 2010 se realizó una pequeña reforma y a Enrique le tocó estrenar el rojo en la parte superior y el verde en la parte inferior. Bueno, pues después de esta iniciativa que se supone en aquel entonces se había realizado con el argumento que la banda presidencial debía sujetarse a la forma y orden que establece el artículo 3º, pues ahora resulta que pretenden regresarla como estaba, o sea, siempre sí queremos el verde hasta arriba, que es como estaba desde el orden, desde el tiempo de los tiempos, desde vaya, prácticamente la administración de Plutarco Elías Calles. Entonces, señores, regresando a esto, si es que se realiza de esa manera, quedaría el verde en la parte superior, seguido por el blanco y el escudo nacional y el rojo en la parte inferior, y obviamente pues el escudo nacional estaría bordado con color, pues con hilos, ya saben, color dorado, color oro, y así es como regresaríamos a esas bonitas tradiciones, ¿verdad? Bonitas tradiciones mexicanas. Este documento lo presentaron para que pues sea Andrés Manuel quien tome posesión
con ya la nueva banda presidencial o la banda presidencial con el verde en la parte superior. Ahora, señores, en la Cámara de Diputados, ya que estamos hablando de los diputados, se presentaron aires conflictivos, aires de rebeldía, unos aires de motín. Y cuando me refiero a aires de motín, me refiero a aires de ausencia, porque Porfirio Muñoz Ledo se las vio un poquito complicadas en la sesión del día de hoy, que prácticamente no la pudo inaugurar, ya que no había quórum, o sea, faltaron la mayoría de los diputados. Se supone que deben de estar al menos 251 diputados y, señores, no estaban. La mayoría de los curules estaban vacíos. Así es como reaccionó el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo. Llamado al orden, llamado al inicio del trabajo. Pido a la Secretaría haga el conocimiento de esta presidencia el resultado del cómputo de asistencia. 224 diputadas y diputados, por lo tanto no hay quórum. Vamos a dar 15 minutos para que haya quórum. Si no lo hubiera, de acuerdo con el reglamento, se levantará la sesión. Además debo externar mi personal sentimiento de tristeza al ver casi todas las curules. Hemos venido aquí para dignificar el Congreso, no para seguirlo ofendiendo. Qué cosa tan más complicada cuando nuestros bonitos diputados empiezan a llegar tarde. Se podrán dar cuenta que Porfirio Muñoz Ledo tuvo que otorgar 15 minutos de tolerancia para poder iniciar la sesión. Sesión en la que, permítanme decirles, señores, y vamos punto por punto. Para empezar, se supone que Morena es mayoría. Esto quiere decir que prácticamente, si todos los de Morena se hubieran presentado a sesión en tiempo y forma, la sesión se pudo haber dado sin mayor problema porque representan una inmensa mayoría, prácticamente 250 curules, 249 curules representa Morena en la bancada de San Lázaro. Esto, señores, no se dio. Ahora súmenle que hayan faltado del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, como usted guste, quiera o mande. Esto quiere decir que nuestros queridos diputados fueron a echarse la flojera. Se fueron a flojonear en vez de ir a trabajar. Como bien dice el presidente de la Cámara de Diputados, se supone que había que ir a legitimar el proceso, que eran nuevos aires, que hablábamos de una nueva transformación, que hablábamos de una nueva legislación, que no se iban a repetir esos errores en los que se quedaban dormidos, no iban a sesión, no trabajaban, obstaculizaban las iniciativas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que seguimos viendo? Más de lo mismo. Eso nos preocupa a los mexicanos porque es algo que vamos a estar señalando firmemente. No pueden estar faltando, se les está pagando. Se les pagan de dieta, nada más 75,000 pesos. De ahí en fuera que se lleven que sus seguritos, y bueno, que seguros ya no tienen, pero que se lleven una que otra prestacioncita, que llegan a un sueldo de 90 y tantos mil pesos. Órale, les pagamos 90 y tantos mil pesos para que no vayan. Mejor páganmelos a mí, que andamos en crisis financiera y económica. Aquí producción se suma. Ojalá nos pagaran a nosotros eso para poder motivarse y trabajar con alegría y ánimo, con regocijo, con entusiasmo para presentarse. Es más, 20 minutos antes llego. Pero no, los benditos diputados les valió cacahuate. Ahora resulta, nada más falta que nos vengan a poner el pretexto de que llegaron tarde o que no siquiera llegaron porque que la falta de agua en la CDMX. Entonces, como ya mañana es el corte de agua, pues que se van a ir, que ya no quieren ir a trabajar porque les vaya a oler feo el baño, ¿no? O porque seguramente había tanto tráfico por lo de la caravana migrante que dijeron, uy, no, mejor no vamos a trabajar. Seguramente esas son algunas de las excusas que algunos diputados nos quieren venir a entregar a nosotros amantes de la democracia, pero no, señores, ya saben que aquí no nos importa del partido en el que sean, nos importa que se vayan a trabajar, que chambeen, que desquiten el sueldo, porque efectivamente su sueldo sale de nuestros impuestos, así que no nos vengan con cuentos chinos de, ay, es que no llegué, porque al final del día ese sueldo se les va a ir en 3 añitos, así que
Nada más les encargo. Y hablando de la Cámara de Diputados, una vez que se logró instalar la sesión, pues tuvo que ir a comparecer Otto Granados, que es ni más ni menos que el secretario de Educación Pública. Obviamente que entró después de Nuño, ¿verdad? Ya saben que Nuño anda desaparecido después del desastre que hizo en la Secretaría, se fugó, después del desastre que hizo en la campaña de Meade, se fugó. Prácticamente el que debería de estar compareciendo es Nuño, pero pues tenemos a Otto Granados dando la cara por los desastres de nuestro queridísimo Nuño, ¿verdad? Pobre chiquillo que ni siquiera sabe leer, pero sí bien que confundía astrónoma con astrología. Lo importante es que los diputados de San Lázaro que lograron estar presentes en la sesión le hicieron un recordatorio a la Secretaría de Educación Pública y obviamente ustedes y yo sabemos que es que ya se cayó la reforma educativa. ¿Ven? Cuando les digo que Otto Granados prácticamente solo fue a dar la cara por algo que no fue su culpa, es literal. Otto Granados fue parte de esta glosa del sexto informe de labores de Enrique Peña Nieto. Sabemos que el que hizo todas las tragedias fue ni más ni menos que Nuño, pero bueno, Otto tuvo que ir a dar la cara y es cuando los diputados de Morena que sí asistieron, que estaban ahí presentes, pues le dijeron que habían sido insuficientes los recursos destinados a las escuelas, insuficiente el recurso que se destinó para mejorar el sistema educativo como tal, para reafirmar, para mejorar las escuelas, para hacer escuelas más dignas, no nada más para ir a pasearse y hacer eventos y hablar de libros cuando ni siquiera sabes leer, Nuño, por Dios. Bueno, el asunto también aquí es, señores, que cuando estaban en pleno informe, Otto dijo unas cosas interesantes y prácticamente todo se resume a un hubiera, podría, pudo, quizás, chance. ¿Por qué? Pues porque es el mismo Otto Granados el que reconoce que se pudo haber tenido una mejor comunicación con padres, con familiares, con los maestros prácticamente en cuanto a la reforma educativa. Es el mismo Otto el que reconoce que se pudo hacer un mejor trabajo en la Secretaría de Educación Pública. Es el mismo Otto Granados el que sostuvo que se habría de mejorar, que había campos de oportunidad, que se pudo hacer mucho más, pero no se hizo. Efectivamente, señores, lo que hizo Nuño en la Secretaría de Educación Pública fue ni más ni menos que gastarse el recurso en publicidad oficial. Fue una de las dependencias dentro de la administración de Enrique Peña Nieto que más dinero se gastó en publicidad oficial. Yo les mencionaba, se gastaba el triple
en publicidad, mientras que le destinaba lo mínimo al fomento educativo. Prácticamente se gastaba 4,000 millones de pesos exclusivamente en promoción de las actividades de la Secretaría, mientras que pues estaba destinando 129 millones al fomento educativo, nada más, en vez de realmente hacer las cosas bien. Vimos también como algunos libros que se andaban esparciendo por ahí, parte del sistema educativo, pues tenían imágenes que no correspondían ni siquiera eran ilustrativas y que hasta tenían 6 dedos. El asunto, señores, es que no podemos culpar tampoco a Nuño de haber hecho o impreso esos libros, no, pero sí lo podemos culpar por beneficiar a empresas, por beneficiar al cuate, por beneficiar al compadre, al amigo que hiciera esas impresiones, porque los contratos millonarios se fueran única y exclusivamente en el compadre, porque de eso se trató este sexenio prácticamente, señores, en beneficiar al amigo. Este fue el sexenio del amiguito, del amiguismo, del compadrito, del compa, ven, yo te ayudo, que somos hermanos. Ese fue prácticamente el sexenio en donde los secretarios estaban destinando los recursos a su publicidad, a su imagen, donde en algún punto era ilegal, pero cuando se aprueba la ley Chayote, pues nos damos cuenta que ya no es ilegal, sino que hasta les dan permiso de que utilicen los recursos para promocionar su imagen con recursos pues que no son para ellos, sino cosas institucionales. Todo eso lo hicieron durante años, durante 5 años lo hicieron casi todas las secretarías, se robaron el dinero. Vaya, ¿ustedes creen? Y díganme la neta, ¿ustedes creen que la Secretaría de Educación Pública no tuvo nada que ver con la estafa maestra de Rosario Robles? Estaban metidas universidades, señores, había universidades metidas en el tema de la estafa maestra de Cedesol y Sedato. ¿Y quién era el titular de la SEP mientras todo esto pasaba a sus ojos? Nuño. ¿Quién no aparece? Nuño. ¿Quién se llevó el dinero? ¡Nuño! Esa es la respuesta que todos nosotros sabemos, que ya veíamos venir, señores. Pero bueno, mientras nosotros aquí seguimos viendo cómo la reforma educativa se va, como algunos quieren que regrese el Bester al sindicato, válgame el Jesús, pero bueno. Y como también vemos que hay muchísima gente que quiere que esta reforma educativa se centre en la educación, no nada más en castigar a los maestros, sino en mejorar la calidad educativa para sus niños, para mis niños, para que tengan mejores oportunidades del futuro y para que ya no demos pena con los concursos de matemáticas. Eso es lo que nos preocupa y es lo que nos da un atisbo de esperanza cuando llegue Esteban Moctezuma a ocupar esa silla y ojalá no se espante con todo lo que se va a encontrar. Y ahora sí, señores, me encantaría no tener que hablar del tema, pero es que esto es lo que hay y es el nuevo aeropuerto. El día de ayer nosotros les mencionábamos cómo prácticamente esto es un caos. Hasta el mismo señor de abajo, de más abajo, nos lo recordó. Prácticamente esto es un apocalipsis y mañana yo creo que ya estamos muertos. Incluso Beatriz Gutiérrez Müller lo decía. Vaya, hablamos de que esto fue el apocalipsis, se va a caer el cielo, los mercados se cayeron, que si la bolsa, que si el dólar se brincó como sapo, que ustedes... Y lo vimos, efectivamente hubo una incertidumbre, que si nos cambiaron hasta la calificación, que si ya no pueden invertir en México, que si reprobamos, que si lo que sea, que si usted dígame que yo le digo y que nos decimos. El asunto, señores, es que el tema del aeropuerto, hasta el día de hoy venimos desmembrando todo lo que se veía venir y cosas que nosotros nos imaginábamos, pero hasta hoy tenemos las certezas que nos da el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador. Y empecemos por la certeza a la iniciativa privada. Para Alfonso Romo, que va a ser el jefe de la oficina de presidencia, empresario y hombre de confianza cercano a Andrés Manuel, pues nos habla que él, como representante de grupos empresariales, empresario de hace muchos años, de allá de la zona de Monterrey, pues él tiene una responsabilidad con los empresarios y esta votación de la iniciativa de cambiar a Texcoco por Santa Lucía, pues efectivamente movió fibras muy finas en el alma empresarial de México y no solo ahí, sino también en los hilos que movían el país. El asunto, señores, es que ahora Andrés Manuel López Obrador dio una indicación en donde Carlos Ursúa, Jiménez Espriu y el mismísimo Romo generen este Dream Team, este equipazo, este
trío magnífico para darle certidumbre, para analizar los puntos finos y realizar un plan estratégico para entregarle a la iniciativa privada las certezas jurídicas que necesita y regresar a la calma, a la normalidad. ¿Se acordarán ustedes, señores, que también esto pasó cuando se dio cuando fue Texcoco? Cuando primero nos dieron ¿sabes qué? Vamos a construir un súper mega nuevo aeropuerto, súper ultra mega ultra ambicioso. Pues también hubo cambios, hubo subidas, hubo bajadas, nosotros decíamos de dónde van a sacar el dinero y pues muchas cosas brincaron ahí y hoy ocurre un efecto similar. Situación en la que Romo dice, señores, esto es un negocio y como negocio se debe de tratar. Así que ante esta situación, así es como Romo pretende darle certidumbre y nos da unos puntos claves para analizar el tema del aeropuerto. De acuerdo a estimaciones de Financial Times, prácticamente en estas últimas 24 horas se perdió pues lo que cuesta el aeropuerto. Por eso, no, porque todavía falta, porque acuérdate que los mercados reaccionan para arriba y para abajo, ¿sí? Entonces cuando lo sorprende uno, se sorprende. Ahorita lo que tenemos que hacer es restaurar la confianza. Por eso el comité que acabamos de mencionar, para platicar con todos los inversionistas que estén involucrados y que no, para dar tranquilidad. Ya hablaron con Carlos Slim, se dice que él perdió cerca de 19 millones de pesos. ¿Él ya les manifestó algo? ¿Ya hablaron con ellos, con los 5 más importantes? Sí, estamos platicando con todos. Pero ¿Y qué les han dicho? Nada, pues estamos negociando. Por eso sí hicimos, no voy a adelantar, se acaba de formar esta comisión para platicar con todos. Con todos. ¿Pero cuándo se van a Ya desde mañana, desde mañana. ¿En dónde? Con cada uno en lo personal, con las inversiones privado, con los fondos por otro lado, con todos para tranquilizar. Vamos a ordenar el proceso para que todo el mundo salga ganando. Hoy día, ¿qué les dice a los mercados cambiarios? ¿Cuándo podría ser? ¿Cuando ustedes terminen de reunirse? Ahorita ya estamos en proceso, negociando y conforme pase el tiempo veremos si es necesario o no. ¿Cuál es el mensaje a los mercados cambiarios y bursátiles el día de hoy por parte del próximo gobierno? Que no ha pasado nada, cambiamos de un proyecto a otro, que vamos a actuar con gran responsabilidad y que este es un país de Estado de Derecho, ¿sí? En donde vamos a dar una seguridad jurídica, porque un país que no tiene seguridad jurídica no tiene viabilidad. Lo estamos ahorita dando toda la tranquilidad, el mismo presidente electo lo ha dicho. Vamos a cumplir todo, ahora hay que entrar en los detalles y vamos a cumplir ahorita todo. ¿Certeza jurídica? 100%. Parece que se rompió la certeza porque se canceló el proyecto empezado. Certeza jurídica es cumplir con las obligaciones y vamos a cumplir, nunca hemos dicho que no. Entonces no hay que inventar. ¿Cuánto terminó viendo con los empresarios? Poco a poco, ya cuando hay que sentarse ya en los detalles para que vean que vamos a cumplir lo que acaba de decir. ¿Tú garantizas que no se va a pagar un peso del presupuesto a estos empresarios a partir del 1 de septiembre? No te puedo decir hoy en detalle porque todavía no tengo los pelos en la burra en la mano. Cuando los tenga, con mucho gusto les digo. Lo que sí sé es que no le vamos a fallar a nadie nada. ¿Usted considera que fue un error la cancelación? No, yo no. No, yo creo que la votación fue la votación y la votación hay que cumplirla. Y ya para qué especulamos, se votó como se votó y se decidió lo que se decidió. Eso ya quedó atrás. ¿Es el error? Muchas gracias. Yo no creo. Pero vamos a ver en los próximos días cómo le vamos a ir tranquilizando las aguas. No se preocupen. Pero ya se acabó la luna de miel, entonces. No, hombre, la luna de miel. O no haces un pleito. Llevamos 3 semanas, hombre, de luna de miel nos faltan unos 6 años, hombre. No se preocupen, todo va a salir. Gracias. Uno. Gracias, hermano. Ahí lo tienen. Mientras está diciendo esto, también Marcelo Ebrard, ante empresarios, ante el Consejo Empresarial de América Latina, mencionó que cancelar Texcoco, más bien pasarlo a Santa Lucía, le va a dar un respiro a la economía y más bien un respiro a las finanzas del nuevo gobierno. Pero hablamos de 5 empresarios. Hay 5 empresarios principales dentro de muchos otros, pero 5 empresas que están afectándose. Y mencionaban una en particular y vamos a empezar por ahí. La de Grupo Carso con Carlos Slim. Se estima que esta es una de las empresas que perdió al menos 19 millones.
Eso es lo que me están mencionando, al menos aquí en la entrevista. Pero aparte de la empresa de Grupo Carso, que invirtió pues unos 21,250.8 millones de pesos, también está ICA de Bernardo Quintana Isaac, quien pues comprometió este contrato con 24,720.5 millones de pesos. Luego tenemos el grupo Hermes de Carlos Hank Ron con 12,445.9 milloncitos de pesos. Vayan haciéndome las cuentas porque lo que representan estos empresarios concentra nada más el 51% de los contratos para la construcción. También tenemos a Constructora y Edificadora GIA de Hipólito Gerard Rivero, que él comprometió 10,371.7 millones de pesos. Y para finalizar tenemos al grupo empresarial Ángeles, que está encabezado por el mismísimo Olegario Vázquez Raña, quien comprometió 10,372.3 millones de pesos. Esta decisión de cancelar la obra más grande del gobierno, del gobierno de Enrique Peña Nieto, nuestro supremo Tlatoani de Copete Alto, no solo provocó un supuesto desplome de la Bolsa Mexicana de Valores y ciertamente una incertidumbre económica mientras vemos qué es lo que va a pasar, sino que este 51% de los contratos que estos solamente 5 empresarios que les acabo de mencionar, nada más ellos 5 representaban el 51% de los contratos de Texcoco, nada más. Esto es a lo que Alfonso Romo y el equipo entre Carlos Ursúa y Jiménez Espriu van a buscar darles certidumbre, van a buscar ver cómo van a negociar con ellos, si se les van a dar contratos, si se les va a pagar, si van a ver qué es lo que van a hacer con ellos para que estén un poco más tranquilos ante la pérdida que representa su inversión en Texcoco. Pero aquí hay otro dato importante. Texcoco ya estaba retrasado. La obra de Texcoco pues ya se había retrasado durante mucho tiempo por muchos factores económicos, de terreno, los contratos que no estaban bastante bien vistos, me explico, pero había otro tema que les preocupaba a ni más ni menos que estos empresarios. Y es que, señores, nosotros sabíamos que la opción era Santa Lucía, y yo se los dije ayer, nosotros sabíamos desde el principio que la opción era Santa Lucía. No había más. Tal vez algunos no entendían por qué, pero aquí hay dos lecturas muy importantes. Una que ya se ha difundido en varios medios y es muy cierta, y es: el que manda hoy no es el que mandaba antes. Y vamos a esa parte, a este pequeño análisis, para que les quede bien claro y por si tenían dudas, ¿verdad? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con este tema de Santa Lucía, prácticamente hizo un ejercicio para poner la mano sobre la mesa, para poner el manotazo firme sobre la mesa y enseñarles quién es el que manda, y que efectivamente los hilos ya no se van a mover como estaban acostumbrados. Por eso les mencionaba que el hilo del poder efectivamente alguien ya lo cortó y lo cambió. Y además de eso, Andrés Manuel López Obrador reveló que había un interés muy particular por esta insistencia en Texcoco. ¿Por qué los empresarios están tan enojados porque quede Texcoco? ¿Por qué hay tanta molestia porque se vaya a Texcoco? En realidad no era Texcoco, el problema era el actual terreno del aeropuerto, porque en ese actual terreno del aeropuerto ellos pretendían hacer un enorme centro comercial. Ahí estaba el negociazo, señores, que mientras ustedes y nosotros pensábamos que el problema era simplemente el aeropuerto, que se iba a quedar pues en esta inversión, que si el turismo, que si la derrama, que oigan, señores, es que fíjense que ya no vamos a tener un atraso, oigan, eso no era el problema. El problema es que detrás de esa inversión había otra, que era la promesa del terreno, actual terreno del aeropuerto de la Ciudad de México, en donde pretendían hacer un lujosísimo centro comercial que obviamente iba a generarles pues muchísima lanita a este grupo empresarial. Que por cierto, simplemente déjenme decírselos, Andrés Manuel les mandó este mensaje clarísimo para que simplemente vayan midiendo las aguas, porque el que manda ya no es el que mandaba antes, hoy ya manda el pueblo. Andrés Manuel. Cuánto escándalo, cuánta bulla, cuánto ruido por lo de la consulta sobre el aeropuerto. Es una campaña orquestada por los que
se sienten afectados. Hemos dicho una y 1000 veces que vamos a garantizar las inversiones, los contratos, que no hay nada que temer. Pero esto va más allá de un negocio legal, legítimo, el cuidar las inversiones, el que se respete el Estado de Derecho. Esto tiene que ver con negocios que se proyectaron hacia el futuro. Ahora puedo decirlo, durante la consulta no podía yo hablar porque tenía que actuar con imparcialidad, pero en el fondo lo que estaba de por medio en la construcción del aeropuerto de Texcoco es el quedarse con los terrenos del actual aeropuerto. Llegué a ver hasta el anteproyecto. Ya tenían pensado hacer una especie de Santa Fe en las 600 hectáreas del actual aeropuerto. Entonces, yo entiendo que estén molestos porque ya no van a poder hacer ese negocio. Afortunadamente, los inversionistas y los mercados así en abstracto actúan con inteligencia, con información, con responsabilidad, y a pesar del escándalo, la bulla, los ataques, no pudieron generar inestabilidad. Apostaron a eso, hubo un deslizamiento en el peso, para decirlo de manera eufemística, no una devaluación, pero ya se va a recuperar. Además, se gana muchísimo con esta decisión, porque se evita la corrupción. La corrupción es el principal problema de México, y eso ya debe de considerarse como el objetivo a eliminar de parte de nuestro gobierno. Cero corrupción, cero impunidad. No va a haber interés personal o de grupo, por poderoso que sea, que haga negocios al amparo del poder público con el dinero de los mexicanos. Se terminó ya la corrupción. Ojalá y se vayan adaptando a la nueva realidad. Repito, no vamos a cometer ninguna injusticia. Inversionistas, los contratistas, todos van a ser atendidos y se les va a garantizar que sus obras puedan realizarse, nada más que ya no en Texcoco, ahora en Santa Lucía, y vamos a llegar a un acuerdo. Serénense, tranquilícense, ya se llevó a cabo un cambio en el país, hay que notificarles a algunos, hay que informarles que ya es otro México y que yo no voy a ser florero, no estoy de adorno, yo traigo un mandato de los mexicanos. Quieren los mexicanos que se acabe, que se destierre la corrupción y la impunidad. Y me canso ganso. Vamos a acabar con la corrupción. Un abrazo. Ahí lo tienen, señores, se los mencioné. El hilo rojo que antes movía el destino de los mexicanos se cortó. Y Andrés Manuel, pues simplemente les mandó este mensaje. Acostúmbrense, señores, a un México sin corrupción, a un México en donde usted no va a pagar
sino que va a tener que respetar la ley. Yo soy Meme Yamel y los invito a que nos sigan de lunes a viernes a las 9 de la noche por La Neta Noticias. Lo hacen a través de nuestras redes sociales. Si lo hacen por Facebook Live, pues es su momento para compartir, despedirse de nosotros y dejarnos todos sus comentarios. Si lo hacen por YouTube, todas las manitas arriba, sus comentarios aquí abajo y por supuesto suscríbanse y activen la campanita de este canal, su canal, suyo de ustedes, para ustedes. Y si nos ven a través de la televisión, lo hacen por Acústica Noticias, en Total Play 160 y el canal Easy 79. Yo soy Meme Yamel, síganme en mis redes sociales como @memeyamel, sea Facebook, Twitter, YouTube y en Instagram. Y hagamos banda, señores, porque esto apenas comienza. Adiós.